grabación. Compartir. Voy a mandar un mensaje al grupo, ya estoy conectado, que se quieran incorporar. Ya, un segundo. El archivo que se me hizo. Que está abierto. Bueno, ahora no quiere aparecer el archivo aquí. Ya, dame un segundo, que es que no, el archivo no me está saliendo aquí en el escritorio. Allí. Es que yo no lo bajé. Okay. Okay. Gracias. Hola Jorge, bienvenido. ¿Estás? ¿Escuchas? Ok, fíjense, vamos a comenzar a ver entonces lo que son los operadores diferenciales. Estos son operadores que se utilizan mucho en el campo de la física, ¿okay? Y es donde se aplica parte de los métodos numéricos. Recuerden que muchos de los fenómenos físicos, a pesar de que existen, digamos, procedimientos para medir el fenómeno, no siempre se llega a un resultado preciso, ¿okay? Porque hay variables que son macroscópicas, otras son microscópicas, que no pueden ser medidas tan puntualmente, ¿no? Nosotros a veces podemos calcular una variable, sin embargo, estamos calculando un resultado que está sujeto a ciertas variaciones, ciertos límites, por ejemplo, la velocidad, la temperatura, ok. A pesar de que llegamos a una lectura precisa, una lectura, mejor dicho, entera desde el punto de vista numérico, no necesariamente esa lectura es precisa, ok. Entonces, para esto se utilizan lo que llamamos los operadores diferenciales, y el más famoso es este operador que están viendo aquí, que es el operador Nabla. ¿Okay? Fíjense, esto es un material que yo estoy utilizando, que es el profesor Salva. ¿Okay? Él es un profesor que tiene un canal ahí en YouTube que se los recomiendo. Es un profesor que es muy didáctico al momento de explicar. ¿Okay? Por eso me gusta su material. Y bueno, reconociendo el crédito del profesor, pues que lo merece. Sin embargo, bueno, fíjate, vamos a comenzar a trabajar con lo que es campo escalar. ¿Okay? Un campo escalar básicamente es cuando yo tengo en el espacio un objeto y lo tengo inmóvil. Imagínense este pendrive que yo tengo aquí en mi mano, yo lo tengo sostenido, ¿verdad? Y él en una, digamos, en un estado estacionario, él va a tener unas coordenadas de ubicación, ¿cierto? ¿Qué son estas coordenadas que vienen descritas por la función x, y, z? Entonces, un campo escalar, como lo dice ahí, es una región del espacio en que cada punto se le puede asociar
un valor escalar, es decir, un valor numérico. ¿Okay? Para de esa manera, a través de las coordenadas, ubicamos el punto del espacio. Estos valores, como lo dice acá, van a depender básicamente de la posición, más no de su orientación, ¿ok? O su ruta. Entonces, ejemplo de ello lo tenemos en la temperatura, la densidad, la masa, la distancia y la energía. ¿Por qué? Porque fíjate lo siguiente, independientemente del camino que ellos sigan, ¿ok? De la trayectoria que sigan, ellos van a dar el mismo valor de manera constante en algún punto. Por ejemplo, si yo tomo la densidad de este material, el pendrive, ¿verdad? Y retiro un pedazo de plástico de la punta o retiro un pedazo de plástico de acá del centro, la densidad de ese material tiende a ser la misma independientemente de la ubicación. Igualmente pasa con la temperatura. Si yo mido la temperatura aquí en este punto, en estos momentos, y la mido en este punto, va a ser la misma, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la unidad, o sea, la unidad, en este caso, la magnitud, no va a depender de la orientación espacial que tenga el elemento, sino va a depender de las propiedades intrínsecas del elemento. Entonces, eso lo tenemos en la masa, la distancia y la energía, que lo podemos tener como ejemplo. Sin embargo, hay otros campos que llamamos campos. Entonces, cuando yo combino, ¿verdad? Digamos, 2, 3, 4 variables dentro de un espacio, entonces ya se comienza a generar lo que llamamos un campo escalar. ¿Okay? Entonces, como lo dice aquí, se trata de una función de varias variables, ¿okay? Donde yo estoy en un plano Rn y yo voy a un plano R. Es decir, yo puedo estar en un plano de 2 dimensiones, puedo estar en un plano de 3 dimensiones, pero termino llegando a un plano, en este caso de una dimensión. ¿Por qué? Porque es un punto lo que yo estoy ubicando. Ahora, por eso es que dice acá, generalmente va de N2 a N3. ¿Ok? Y cuando hablamos de R a la 2, estamos hablando del plano, y cuando hablamos de R a la 3, estamos hablando del espacio. Sin embargo, fíjate que yo puedo tener esto aquí suspendido, pero en el momento que yo le incorporo una magnitud vectorial, es decir, una fuerza, él puede cambiar su aceleración, puede cambiar su ubicación. Entonces, allí es cuando entramos en lo que llamamos los campos vectoriales. Es decir, cuando yo le incorporo a ese elemento que está suspendido en el espacio una determinada magnitud, ya comienzo a hablar de lo que es un campo vectorial. Entonces, el operador Nabla, básicamente lo que me va a ayudar es a integrar esas componentes verticales, esas componentes escalares con las componentes vectoriales, es decir, con las componentes de fuerza. Entonces, fíjate, esto crea a la final lo que llamamos un gradiente, que es un gradiente, una diferencia, ¿ok? De desplazamiento tanto del punto escalar como del vector. Entonces tenemos que cuando yo voy a medir el gradiente de una función x, y, z, eso va a ser igual a la derivada de la función con respecto a x en el punto y. Fíjate que tiene ya el versor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un vector, más la derivada de la función con respecto a y en el punto j, más la derivada de la función con respecto a z en el punto k. ¿Ok? Y esta función que está acá, lo que llamamos gradiente, se va a sustituir por este operador que está aquí. En el caso de electrónica, ustedes no han visto gradiente, o por lo menos para cuando trabajan con circuitos, no les han dado gradiente. Ok, bien, bueno, el gradiente básicamente es eso. Entonces, fíjate que uno de los ejemplos que aparece es la energía, ¿no? Lo pregunto por eso, porque indiferentemente de cómo se mueva la energía, a través de qué trayectoria, qué ruta busque el voltaje tiende a permanecer casi constante. Él tiene sus variaciones, lógicamente, pero en un circuito a veces tiende a permanecer constante de acuerdo al diseño del circuito, que es lo que se busca, ¿no? Para buscar la estabilidad. Ahora, fíjate, esa variación se explica a través de esto. La diferencial de la función, en este caso, que vas a tener con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z.
la Z, perdón, y va a estar orientada por un vector, un versor, en este caso un vector unitario y JK, que lo que te señala es hacia dónde se está moviendo esa magnitud. Porque, por ejemplo, en el caso de una onda, por ejemplo, las ondas electromagnéticas, ellas no se mueven en una sola dirección, ellas tienden a emitir tanto en el sentido horizontal, vertical, pero también en el sentido diagonal, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que en los diferentes sentidos esa onda puede tener una cierta variación, que es lo que mide esta función. Ok, entonces fíjate, cuando hablamos de un campo vectorial, básicamente lo que vamos a tener son funciones vectoriales, las cuales las vamos a identificar porque van a tener incorporado esta flecha que está en la parte de arriba. Y esas funciones, aquí la tenemos como punto escalar, es decir, una función que está relacionada a una coordenada XY, pero cuando yo las incorporo al campo, cuando yo le incorporo la parte vectorial, entonces ya se convierte en lo que llamamos un campo escalar. Y aquí lo podemos ver. Fíjate que aparece el operador nabla, que es esto, es simplemente medir la variación desde el punto de vista escalar, pero cuando ya se multiplica por un campo vectorial, entonces se convierte en un producto que me permite a mí, desde el punto de vista escalar, ubicar cómo ha sido la variación de ese vector. Entonces aquí, como lo aparece, se puede interpretar como un producto punto de dos vectores, recordando por el álgebra vectorial que cuando yo multiplico dos vectores, el resultado siempre va a ser un escalar. Entonces, pero esto me lleva a otro concepto que se llama la divergencia de un escalar. ¿Qué es la divergencia? La divergencia es el cambio que va a tener ese escalar, ¿ok? Que va a tener ese escalar con respecto a la función, es decir, cuánto varía con respecto a cada componente, ¿ok? Fíjate entonces, una vez que yo calculo el gradiente, que no es más que multiplicar, ¿ok? Sacar la derivada parcial de la función con respecto a x y multiplicarla por un vector que me están dando, paso a calcular entonces lo que llamamos la divergencia. La divergencia entonces es la segunda derivada de este vector, acá. Un momento. Ok, viene siendo la segunda derivada. Entonces, fíjate, un ejemplo de lo que llamamos gradiente es que la forma como se mueve el vector en este caso. Si generalmente los gradientes se orientan desde donde hay mayor cantidad de una determinada magnitud física hacia donde hay menos. Por ejemplo, en el caso de la temperatura, aquí la temperatura es mayor y por lo general esa temperatura tiende a moverse hacia las zonas donde hay menor temperatura, no al contrario. ¿Ok? Aquí tenemos el ejemplo de una montaña. Fíjate que en lo que llamamos lo que se conoce como el gradiente altotérmico, es decir, cómo va disminuyendo la temperatura en la medida que uno asciende en altura de la montaña. Ahora, este vector que está acá, fíjate que es un vector perpendicular a lo que es el plano. Ese es el vector nabla, ¿okay? Que multiplicado por la función me va a dar lo que llamamos el gradiente. ¿Okay? Entonces, fíjate, aquí hay un ejemplo donde piden calcular el gradiente de la siguiente función escalar. Me dan la función, ¿verdad? X cuadrado por Y me dan el punto donde se quiere ubicar esa función, donde se quiere evaluar. Ahora, si vamos acá, dijimos que la función gradiente es la derivada de la función con respecto a x multiplicada por el versor más la derivada en el versor y por la derivada de la función con respecto a y con respecto a z multiplicada por k. Ahora, en este caso nada más tengo las coordenadas x y y. ¿Ok? O sea que estoy trabajando en un plano, en dos dimensiones. Entonces, fíjate, básicamente para el cálculo del gradiente se calcula se toma la función y se le saca la derivada con respecto a y se toma la función y se le suma la derivada con respecto a j. ¿Ok? Que son estas dos que tenemos acá. Al sumarlo,
vamos a obtener un vector, ¿ok? En este caso es el vector 2i que viene de acá y el vector j. Ahora, ¿de dónde vienen i y j? Recuerda que me están mandando a evaluar ese gradiente, ¿ok? En el punto 1, 1. Cuando yo sustituyo aquí en las coordenadas el punto 1, 1, lógicamente esto me va a dar 2 y esto me va a dar 1, ¿ok? Pero como sigue siendo un vector, debo representarlo con las coordenadas, porque si no, es un escalar, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahorita? ¿Alguna duda? Ok, chévere. Entonces, fíjate, aquí lo que vemos es prácticamente una representación en 3D de lo que les estoy hablando, ¿no? Esta es la función, esto, si se dan cuenta, esto es una función parabólica, tenemos x elevado al cuadrado por una función lineal que es y, ¿ok? Y aquí tenemos en este caso, el vector perpendicular que representa el gradiente en el punto 1, 1. ¿Okay? Y aquí pueden ver cómo entonces en la medida que aumentan los valores de la función se van acercando al gradiente. Ahora, la forma como yo les decía que varía ese gradiente es lo que vamos a llamar la divergencia. Que la divergencia, entonces es cuánto se aleja de verdad ese vector del punto de origen o cuánto se acerca. Entonces, fíjate, vamos a tener cuando el vector sale del punto de origen hacia afuera, vamos a decir que la divergencia es positiva. Y cuando el vector se acerca al punto de origen, vamos a decir que la divergencia es negativa. En el caso de la divergencia positiva se le llama manantial porque fluye. Y en el caso de la divergencia negativa se le llama sumidero porque tiende a absorber. Sin embargo, tenemos casos en los cuales la divergencia va a ser nula, es decir, que las líneas de fuerza, los vectores de fuerza, tienden a pasar de manera paralela a ella, mas no confluyen hacia su centro. ¿Okay? Yo creo, el mejor ejemplo que yo les puedo poner de divergencia, de repente ustedes lo han experimentado, ustedes en la playa los ha revolcado una ola. Bueno, y cuando están debajo del agua no recuerdan que ustedes sienten que el fluido lo jala hacia un lado o hacia el otro y no les permite estabilizarse. Bueno, eso es lo que viene siendo la divergencia, para que lo vean desde un modo más físico, ¿no? Eso es lo que es la divergencia. Esa es la diferencia que existe, ¿verdad? En el movimiento del fluido en diferentes direcciones al mismo tiempo. Ok. Fíjate, ¿ves? Entonces vamos a tener una divergencia, como les dije, vamos a tener una divergencia, en este caso, positiva, cuando los vectores del campo vectorial se alejan del punto que estamos evaluando. En este caso, fíjense, y vamos a tener una divergencia negativa en caso contrario, cuando los vectores van hacia el punto que estamos evaluando. Fíjate que aquí básicamente lo que está cambiando es la orientación del vector, es decir, aquí se está moviendo en un sentido positivo y en el caso de la divergencia negativa lo que cambia es el sentido de movimiento de ese vector. ¿Lo ven? Entonces, lógicamente, cuando hacemos el cálculo, en este caso del gradiente, vamos a tener que la derivada negativa con respecto me va a dar lógicamente sentido contrario. Y por esto que fíjate que me da 2 menos 2. ¿Por qué? Porque lo que se está cambiando realmente es el sentido de movimiento del vector, más no la función. ¿Lo ven? ¿Alguna duda ahorita? ¿Tienes dudas? Ah, ok, bien. Entonces, fíjate, pero también hay otros casos, como lo que vamos a ver ahora, que es cuando ya, en este caso,
tanto en la positiva como en la negativa, los vectores se acercan hacia el centro, ¿no? Hacia el punto de origen de donde está saliendo el vector. Sin embargo, hay casos como este, que es lo que llamamos rotacional. Ok, ejemplo, lo podemos ver en una licuadora, cuando licuamos un fluido, o en un torbellino, cuando vemos que el viento levanta polvo. Pero, ¿qué sucede acá? Aquí los vectores, o el campo vectorial, a diferencia, fíjate que gira alrededor del punto, pero no tiene contacto, o sea, confluencia con el punto ni de entrada ni de salida. Entonces, en este caso, cuando llegamos a la conclusión que la divergencia del campo rotacional, en este caso un rotacional, siempre va a ser igual a cero. ¿Y es por qué? Porque fíjate que esto va a ser la divergencia en el sentido Y con respecto a X, pero vamos a tener el sentido contrario con respecto a la misma Y, a la variable Y, con signo negativo. Entonces esto hace que al final esto se anule y genera una rotación. ¿Ok? En los otros casos se genera una confluencia, pero aquí se genera es una rotación. Ahora, para efectos de calcular lo que es el rotacional de un campo vectorial, entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Okay, una vez que tenemos la función, ya sea en un plano o en una dimensión plana o una dimensión tridimensional, esto simplemente nos va a generar, como lo dije antes, tenemos un escalar unido a un vector, nos va a generar un campo vectorial, ¿ok? Con su componente X, Y, Z. Es decir, cada uno de estos elementos va a ser una función que va a estar dirigida en un sentido X, en un sentido Y, que es la J, y en un sentido Z. Ahora, para el cálculo de este rotacional se emplea lo que llamamos la determinante rotacional, que es simplemente colocar I, J, K, que son las componentes X, Y, Z, pero a nivel unitario, de forma unitaria, la derivada de la función con respecto a cada una de las variables y los elementos vectoriales que nos estén dando en la función. Ahora, cuando yo resuelvo este determinante, voy a obtener una estructura como esta. Recuerden que hay varias maneras de resolver esto, ¿no? Esto sería, por ejemplo, aquí, este por este, ¿verdad? Fíjate que me da I por la diferencial de P sobre Y, ¿cierto? Y después tendría que, si saco el segundo, sería la J, que sería este por este por este. Sin embargo, yo les recomiendo algo, muchachos. Hay la manera más rápida y directa de resolver esto. Cuando ustedes vayan a hacer un determinante, estas dos filas que están aquí las copian acá. Y eso les permite hacer de una vez la operación directa. Va a llegar un momento que se les van a anular varios de estos elementos y les va a quedar una estructura similar a esta. ¿Ok? Han trabajado con determinantes antes, me imagino. Esto lo deben haber visto en álgebra lineal. Bueno, recomiendo que se den te recomiendo que se den un paseíto por ahí por cálculo de determinante. No, pero realmente es, fíjate, es esta columna y esta columna. Lo que pasa es que aquí porque está resumido, este sería este por este por este. Los que vienen en este sentido son los contrarios. Este sería este por este por este. Pero para que no estén haciendo eso, cuando vayan a hacer este cálculo, esta y esta la repiten aquí. Entonces, las que vienen en este sentido son positivas y las que hagan en este sentido son las negativas. Eso es todo. Entonces, fíjate, esto es un producto vectorial, lógicamente, ¿okay? Porque al final me está dando un vector. Cada vez que aparecen estos versores, es un vector que estoy obteniendo. Entonces, cuando yo digo que hay irrotacionalidad, o cuando o mejor dicho, cuando no tengo no tengo rotación del campo. Bueno, cuando se cumple esto, cuando la derivada de P, en este caso es esta, con respecto a Y va a ser igual a la derivada de N con respecto a Z, ¿ok? Y la derivada de P con respecto a X va a ser igual a la derivada de M con respecto
z o la derivada de n. Cuando se me cumplen estas condiciones, yo puedo asegurar de que el campo del que estoy trabajando es un campo irrotacional, es decir, que su variación de movimiento es igual a 0. ¿Okay? Entonces, fíjate que lo que establece la rotación básicamente es viene siendo la segunda, el segundo operador nabla del primero. Esto viene siendo el gradiente. Es decir, que cuando la variación del gradiente, es decir, de la magnitud, ya cuando se mueve en forma escalar, esta es la variación de esto. La variación del gradiente es igual a 0, yo puedo decir, entonces el rotacional es igual a es nulo, no hay rotación. ¿Ven? Entonces, fíjate, el rotacional diferente de 0, tengo el campo vectorial, estas son como unas aletas que puso el profesor allí, para demostrar que giran. Si lo quieren ver con animación, les recomiendo vayan a este canal. Esto es, señala, o mejor dicho, señala ahí en su video que esto gira, ¿verdad? Y ahí pueden ver el efecto del rotacional. Y aquí igualmente, fíjate que siempre y cuando el campo vectorial pasa de algún modo en contacto con las paletas, genera un momento que ayuda a que se realice el movimiento. Sin embargo, cuando tengo este efecto, es decir, tengo un efecto de traslación, si yo tengo este cuerpo aquí, él se va a mover en forma lineal, pero no va a rotar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las líneas van en el mismo sentido. Ok, entonces fíjate, aquí hay un ejemplo. Bueno, cuando se pide calcular el campo, me piden calcular el rotacional del campo vectorial de la función vectorial x, y, z, me dan la función, ¿verdad? Me dan la función expresada en x, en y, en z para i, j y k. Y me dicen calcularlo en los puntos 1, 1, 0 y en el punto 1, 2, 3. Básicamente lo que hago es esto. Este es un determinante que les va a salir de manera directa. Lo pueden utilizar incluso ya, esta es la fórmula general de él. Entonces, fíjate, aquí lo que hacen es aplicar la derivada de la función P, o sea, recordando quién es P, quién es X, vamos acá, ¿verdad? Fíjense, tengo M, ¿verdad? Que es la primera componente, tengo N y tengo P. Entonces, si vengo para acá, estamos ahora, no, aquí. Tengo a M, esto sería M, N y P. Entonces, fíjate, la primera me dice la derivada de P con respecto a Y menos la derivada de N con respecto a Z. ¿Ok? Si yo derivo a P con respecto a Y, esto me va a quedar lógicamente 3 por Y cuadrado, que es esto que está aquí, menos la derivada de N con respecto a Z. N es esto que está aquí. La derivada de N con respecto a Z sería 3Z al cuadrado. ¿Lo ven? Todo esto desaparece porque se hace constante. Más la derivada de P, que viene siendo esto, con respecto a X. Si yo derivo esto con respecto a X, me va a quedar 3X cuadrado. ¿Ok? Menos la derivada de M, que es esto, con respecto a Z. ¿Ok? Sería la derivada de M con respecto a Z, 3Z al cuadrado. O sea, me queda, sí, este 3, como queda aquí la derivada dos veces, este es constante, entonces sale fuera de un factor común. Más la derivada de N con respecto a X menos la derivada de M con respecto a P. Entonces, la derivada de N, habíamos dicho que era esto. Si yo derivo a esto con respecto a X, me queda 3X cuadrado, y la derivada de M con respecto a Y, que M es esto, me debe quedar 3Y cuadrado. ¿Okay? Porque estos son constantes, se hacen cero. Entonces, fíjate, ya lógicamente al ser multiplicado por sus vectores me va a dar esta expresión que está aquí. Ahora me piden que la evalúe
en los puntos 1, 1, 0, 1, 1, 2, 3. Entonces simplemente lo que hago es sustituir donde va X, coloco mi primera coordenada, mi segunda coordenada en Y y mi tercera coordenada en Z. Y fíjate que me queda esta expresión que está aquí. Entonces me queda un vector 3, 1, 3J, y en el segundo caso me queda un vector que es 15i más 24J menos 9K. ¿Okay? Es algo sencillo, realmente no tiene mayor complicación. Lo que tienen que tener cuidado es cuando les aparezcan los ejercicios, identificar quién es M, quién es N y quién es P. ¿Okay? Ok, fíjate, generalmente estas derivadas se te presentan así, en este orden, M, N y P, ¿correcto? O sea, cuando te dan la función, te dan M, N y P, que son las que están apareciendo aquí en el ejercicio. Ya va, está. Ok, te dan M, N y P. Lo puedes ver así en ese orden. Entonces, cuando vas a calcular el rotacional, primero sacas la derivada de P con respecto a Y. P es esta función que está aquí, ¿cierto? Entonces, como estoy derivando con respecto a Y, estas se hacen constantes, porque ahí no aparece Y. Entonces me da 3Y al cuadrado. Después te dice que es menos la derivada de N con respecto a Z. N es esta función que está aquí en el orden que traíamos de allá. Entonces, si yo derivo esto con respecto a Z, me va a quedar que esto es 3Z al cuadrado. Pero como este 3 está en los dos, yo lo saco como un factor común. ¿Lo ves? Después te dice más, y bueno, recuerda poner el versor, ¿no? Este versor que está aquí. Después te dice más la raíz de P por perdón, la raíz de P no, la derivada de P con respecto a X. ¿Quién es P? Esta función que está aquí, ¿verdad? Me pide que la derive con respecto a X. En este caso, si yo derivo con respecto a X, me queda 3X al cuadrado, pero aquí esto debería ser positivo, por cierto. X. Entonces quedaría 3 y, ajá, exacto. Sí, sí, lo que pasa es que aquí hay un detalle en un signo, ya me di cuenta. Sí, exacto, solamente la de las variables que vas a, pues es una derivada parcial, vas a derivar con respecto a la variable que te está diciendo abajo nada más, pero teniendo en cuenta en cuál de las funciones te ubicas, ¿no? Por ejemplo, aquí derivada de P, si P es esto, me queda 3X, debería quedarme con respecto a X, sería 3X cuadrado, esto se hace cero porque ahí no aparece X, ¿ok? Lo que me llama la atención es que el profesor utilizó aquí este menos, y creo que ahí hay un detalle que hay que corregir. ¿Ve? Entonces, igualmente, entonces M viene siendo esta función que está aquí, que es la primera que te dan. Que acuérdate que viene en este orden, M, N y P, con respecto a Z. Yo derivo esto con respecto a Z, me queda 3Z al cuadrado. ¿Ves? Pasa que aquí debe ir un signo positivo, porque si tú estás derivando P con respecto a X, esto aquí va un signo positivo, ¿viste? Y debe ser, por eso tuvo algún detalle ahí. Eh, Igualmente, entonces, tengo a N, que viene siendo esta que está aquí con respecto a X. Entonces yo digo, bueno, la función N con respecto a X me va a dar 3X al cuadrado. ¿Ok? Menos este que está aquí, que es M, con respecto a Y me va a dar 3Y al cuadrado. ¿Lo ves? Ahora, una vez que tengo ya mi función establecida, lo que hago es sustituir los valores que me están pidiendo para sacar el vector final. Y eso es el cálculo del rotacional. Por eso te digo, eso no tiene mayor complicación. Lo que hay que estar claro es quién es M, quién es N y quién es P. Bueno, y fíjate, cuando uno representa esto, estos son puntos, ¿verdad? Que se están representando, diferentes puntos que se están sustituyendo y eso te va a dar un vector. Este vector, a pesar de que aparece así, es como si se estuviese saliendo del plano, ¿ok? Entonces, estos vectores que están señalados aquí vienen siendo los vectores finales. Es decir, una vez que yo sustituyo las coordenadas, por ejemplo, aquí me da la coordenada 1, 1, 0. Al sustituirla te va a dar el vector 3, 3, 2. ¿Ok? Que sería este vector que está aquí. Debería dar 3,
3 en X, 3 en Y y el 2, que es el que sube. ¿Okay? Igualmente, entonces, cada uno, estas son las coordenadas que solicitan la evaluación de la función y esto es ya con el vector final evaluado. Entonces, fíjate, aquí básicamente lo que hacen es seguir el sentido de la mano derecha, ¿no? No sé si cuando tú arropas de X hacia Y, siempre te va a dar el vector Z, si haces al contrario, si vas de X hacia Z, te va a dar el vector Y, ¿ok? Entonces, respetando siempre la ecuación, ¿no? Fíjate aquí, este es otro ejercicio donde dicen calcular el rotacional del siguiente campo vectorial. Te dan la función menos 2y y menos x. Entonces, en este caso, z lógicamente vale 0 porque no aparece, lo puedes colocar así. Pero, fíjate, es la misma fórmula, ¿no? Simplemente que aquí se te va a anular directamente una de las componentes porque ya esto es 0. ¿Lo ves? Y aquí este signo negativo porque ya la variable te la están dando negativa. Pero fíjate que es algo sencillo, relativamente sencillo. No tiene mayor complicación. O sea, cuando se les ponga el ejercicio en el examen, simplemente se les va a dar una función parecida a esto, un poquito más larga, y ustedes aplican esto. Lo que sí, vuelvo y te repito, tienen que tener cuidado quién es X, quién es N y quién es P. O sea, N, M y P, en ese orden. Y fíjate, ya cuando sacamos la segunda variación, es decir, la segunda derivada del campo escalar, entonces lo que vamos a llamar el laplaciano. El laplaciano básicamente lo que yo les decía es la divergencia del gradiente. ¿Ok? Pero eso se expresa como la segunda derivada con respecto a X. El ejercicio de la evaluación con la misma cantidad. No, tranquilo, no, es que eso no se, eso no, nunca pasa de tres dimensiones. Porque, bueno, menos que conozcas una cuarta dimensión. Está traumatizado con la gran todavía. Está bien. No, no, eso generalmente se maneja siempre en tres dimensiones. Tranquilo. Entonces, el laplaciano básicamente es la segunda derivada. Entonces, cuando, bueno, este viene siendo el primo de la gran, ¿oíste? Porque no lo sabía. Entonces, lo que llamamos un campo escalar armónico. Pero fíjate que lo que me está indicando es que es armónico, ¿por qué? Porque las variaciones van a ser similares en todas las direcciones, entonces se anulan. Y eso es igual a 0. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjate, aquí tenemos un ejemplo. Básicamente, ¿qué es lo que cuando vamos a calcular el laplaciano, nos van a pedir es que calculemos la segunda derivada de la función con respecto a x? Y esto se hace de la siguiente manera. Primero se calcula la primera derivada con respecto a la función, con respecto a la variable, en este caso x, y el resultado que obtengas de ahí, a eso le vas a sacar la segunda derivada, ¿ok? Fíjate aquí, primera derivada y segunda derivada. Y al final, como te está pidiendo, la función te está pidiendo es la segunda derivada, les está pidiendo la segunda derivada, eso es lo que van a sustituir. Y ese es el cálculo del laplaciano. ¿Dudas? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, bueno, fíjate, esta variación de campos vectoriales va a generar lo que llamamos entonces una función potencial. ¿Qué es una función potencial? Una función potencial es la que me permite a mí, ok, ver la independencia del camino recorrido en algunas integrales escalares de línea. Es decir, por ejemplo, la temperatura como magnitud, ella puede ir aumentando, puede ir disminuyendo, pero cuando yo tomo la temperatura en diferentes puntos de una plancha, ella tiende a tener un valor similar, ¿ok? Después de un rato, ¿por qué? Porque se establece como una constante. Sin embargo, cómo esa temperatura llegó de un punto a otro, ya sea que se haya movido de este punto a este punto, o del punto central
es indiferente para el cálculo de lo que refiere a una integral de línea. Pues fíjate, yo digo que partiendo de este principio, si nosotros tenemos la integral desde un punto A hasta un punto B de la derivada, eso me va a dar la función, la integral de la derivada es la función. Entonces, al ser evaluado me dice que es f de A menos f de B. Ahora, esto se cumple tanto para integrales que son continuas, o mejor dicho, derivadas o funciones continuas en intervalos cerrados e intervalos abiertos, lo que me está indicando esto aquí. Ahora, este teorema lo que te dice es que cuando yo tengo el vector, ¿verdad? El vector, en este caso, el vector posición, que es la fuerza multiplicada por una ubicación, multiplicado por su derivada, cumpliéndose lo que dice el principio del producto escalar, el producto vectorial, pues cuando yo multiplico dos vectores, eso me va a dar a mí un escalar, es decir, un número. Entonces, si la integral de estas dos magnitudes es igual al diferencial de un escalar, yo puedo decir que la integral desde el punto A al punto B, el diferencial de, este, de esta unidad, o en este caso, este resultado va a ser un escalar que me permite medir la ruta desde B hasta A, indiferentemente de hacia dónde haya tomado el vector, ¿okay? O sea, la ruta que el vector haya tomado. Entonces, U va a ser una función que va a depender finalmente de X, Y, Z. ¿Por qué? Porque va a ser una función escalar, va a depender básicamente de su ubicación en el espacio, más no de la fuerza que le haya ejercido este vector. Ahora, para esto, para calcular esto, se hace uso de lo que llamamos el teorema de Schwarz. ¿Qué es el teorema de Schwarz? El teorema de Schwarz es, debe cumplirse las siguientes condiciones. Fíjate, lo primero que se hace es calcular la derivada de la función final con respecto a X, ¿ok? Y la derivada de la función final con respecto a Y. Una vez que tengo esto, hago lo que llama la derivada cruzada, es decir, saco la segunda derivada donde derivo la función de X, la voy a derivar ahora, o sea, el resultado que me da acá lo voy a derivar después con respecto a Y. Igualmente, en el caso acá, el resultado que me está dando aquí lo voy a derivar con respecto a X. Porque si vamos a lo que acabamos de ver, ¿verdad? Fíjate que yo estoy obteniendo la final aquí. No, ¿dónde está? Ok, yo estoy obteniendo la final aquí, es una función de tipo escalar, ¿correcto? Eso quiere decir que mis vectores y j y k van a desaparecer, se anulan en este producto vectorial, pero aquí me puede quedar entonces variables x, y o z que me obligan a utilizar esta comprobación para ver si el teorema se cumple. Ok, pero básicamente, como es una segunda derivada, lo que hago es eso. Primero derivo esto y después lo que me dé aquí lo voy a derivar con respecto a y. Y posteriormente derivo con respecto a y, lo que me dé aquí lo voy a derivar con respecto a x. Al decir que es derivada cruzada, se tiene que cumplir entonces que el resultado de esta derivada tiene que ser igual al resultado de esta derivada. ¿Ok? Entonces, para que una función, en este caso escalar, en este caso, sea diferencial, la diferencial total exacta, tiene que cumplirse esto. ¿Ok? Y al cumplirse esto, nosotros podemos decir que existe una función de potencial, es decir, que es una función que no va a alcanzar un punto de inicio, un punto de llegada sin tomar en cuenta cuál fue el recorrido que ella hizo. O sea, ella podría decir, este es mi punto de inicio y este es mi punto de llegada. O sea, ella puede hacer esto, ella puede hacer esto, puede hacer esto, pero siempre va a llegar, va a haber la misma distancia entre el punto 1 y el punto 2. ¿Ok? Para que se entienda la idea, desde el punto de vista físico. Ahora, fíjate que esto comienza así, ¿no? Yo parto siempre de un espacio tridimensional, estoy en R3, donde tengo una función vectorial que lógicamente va a estar multiplicada por un diferencial vectorial. Pero como te dije antes, al ser esto un producto vectorial, el resultado es una función escalar, ¿verdad? Donde voy a tener una función entonces
conformada por componentes en X, componentes en Y y componentes en Z. Ahora, al momento de probar el teorema de Schwarz, para ver si se cumple, si existe una función potencial, básicamente lo que se hace es sacar la segunda derivada. Y eso se hace de la forma como te decía ahora. Uno saca primero la derivada con respecto a esta, y lo que me dé esta derivada después lo hago con respecto a Y. Y esto tiene que ser igual al resultado que me dé esta derivada. ¿Ok? Fíjate, aquí está la derivada de la función con respecto a X con respecto la derivada de la función Y con respecto a X. También lo puedes ver acá de manera más abreviada. Esta es la derivada de la función Y con respecto a X, la cual tiene que ser igual a la derivada de la función X con respecto a Y. Y así, al cumplirse todas estas condiciones, yo puedo entonces establecer que existe una función potencial. Ok, fíjate acá, quiero establecer si existe una función potencial para este rotacional que está aquí. El rotacional se calcula con la fórmula que habíamos visto anteriormente. ¿Qué es lo que va a cambiar acá? Que aquí se están utilizando al final las funciones escalares. ¿Lo ves? Ahora, como habíamos dicho que cuando yo aplico esta propiedad, si este resultado, es decir, si la variación de las derivadas parciales con respecto a la variable me da cero, ¿ok? Yo puedo decir que el campo es irrotacional. Entonces, ¿qué es lo que está indicando esto? Que esto se está moviendo dentro de una integral de línea, es decir, dentro de un campo cerrado. Cuando yo tengo el producto vectorial por su derivada vectorial es igual a cero, quiere decir que yo estoy partiendo de este punto y estoy llegando al mismo punto. Es decir, es como que yo me estuviese moviendo dentro de este cuadro. ¿Ok? Ahora, cuando voy a calcular esto, básicamente esto se hace es a través de este teorema que está aquí. Primero que tenemos que hacer es comprobar si hay un campo vectorial en función de lo que te comentaba, o sea, en función de esto, ¿no? Una vez que defino que hay una función potencial, mejor dicho, en un campo vectorial, una función potencial, entonces, fíjate, lo que voy es generando, en este primer caso, que la derivada de mi función potencial con respecto a X, eso va a ser igual a la función en X, es decir, a esto que está aquí. Entonces, como esto es una derivada, al yo pasarla para acá, ¿verdad? Al yo pasarla para acá, esto me va a quedar la función de X por el diferencial de X más una constante en Y. ¿Por qué? Porque acuérdate que cuando uno saca las integrales a la final, siempre hay que sumarle una constante, pero en este caso lo que sería C, en el caso de otras integrales, viene siendo KY. ¿Por qué? Porque al hablar de constante en un sistema de variables, una va a variar y la otra va a permanecer fija. Entonces lo que está refiriendo esto aquí es que K de Y es la constante de la integral. ¿Ok? Ahora, fíjate, yo puedo entonces establecer que la función u en xy va a ser igual a esto que está aquí. Ahora, pero esto, si vamos aquí a este principio, cuando yo establezco que hay potencialidad, me dice que la función y es igual también a la función x, ¿verdad? ¿Lo ves? Fíjate, porque esto es una igualdad. La derivada de la función x con respecto a y es igual a la derivada de la función y con respecto a x. Por lo tanto, yo puedo establecer que la función y es igual a la función x. Ahora, la derivada de u con respecto a y va a ser igual entonces a la función y. Pero la función y, como yo puedo decir que es igual a x, yo puedo sustituirla aquí. ¿Ok? Fíjate que la función y lo que hace es sustituirse por la función x, que es este resultado que está acá. Y yo digo que esto es igual a la función y, o sea, la derivada de u, o también puedo verlo así, la derivada de u de x, uxy, que es esto, con respecto a y, yo puedo decir que es esto que está aquí. Ok, la derivada de u viene siendo todo esto que está aquí. Es igual a f de y. Y finalmente, si yo separo, ¿verdad? La integral,
separo en dos integrales, me va a quedar que la derivada de la función, la derivada de la integral de la función x por el diferencial de x, más la derivada del diferencial de y por la constante y, va a ser igual a f de y. ¿Okay? Ahora, ¿qué me está indicando esto acá? Si lo vemos con detenimiento. Si yo quiero saber aquí, me interesa saber quién es esta constante que está acá, porque no la conozco, porque simplemente lo que hago es despejar. F de Y, paso esta que está aquí sumando, la paso para allá, restando. Entonces me va a quedar que K de Y, ¿verdad? Si yo integro de ambos lados, me queda que la integral de la derivada de esta función es la función, me queda que me queda de este lado la integral de f de y con la integral de f de x por el diferencial de x por el diferencial de y. Ahora, esto sale fuera de la integral porque esto es una constante, porque aquí estoy integrando con relación a x, perdón. ¿Lo ves? Y finalmente, al integrar, me va a quedar esta expresión que está acá. Es lo que llaman la función potencial. ¿Okay? Es con la que vamos a calcular en el ejercicio que viene Entonces, fíjate, no te asustes, tranquilo, lo que te estaba era demostrando de dónde salía esa fórmula. Entonces, fíjate, aquí me piden, ¿verdad? En este ejemplo, me dice, averigüe si el campo vectorial es conservativo. En caso afirmativo, hallar una función potencial de la cual deriva, es decir, de dónde viene ese campo es lo que me están pidiendo. Entonces, lo primero que hacemos es probar si existe una función potencial. ¿Cómo probamos eso? A través de... ¿Ah? ¿Sí? No sé qué enviaste ahí, no vi. Que salió algo de GIF, pero no. Ah, le tomaste foto. Ok, fíjate, a mí me van a dar este campo vectorial, ¿verdad? Entonces, lo primero que tengo que determinar si esa función es potencial. ¿Cómo determino? Bueno, aplicando el teorema de Schwarz. El teorema de Schwarz me dice que es la derivada de la función y con respecto a x, tiene que ser igual a la derivada de la función x con respecto a y. Ahora, fíjate que aquí tienes f de x, f de y f de z. ¿Ok? Y recuerda la fórmula general, ¿ves? Tiene f de x y f de y. Recuerda que vamos a tener, ¿lo ves? F de x, f de y, f de z. ¿Lo viste? La fórmula general por la derivada. Ok. Entonces, básicamente te están dando son esas funciones. Claro, multiplicadas por un vector porque es una función vectorial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, identifica quién es f de x y la vas a derivar con respecto a x. Esto lo derivas con respecto a x. Y esto debería dar, esto depende, lo único que depende de x es esto, entonces te queda 2y z, ¿ok? Y esto lo derivas con respecto a f de x, perdón, esta la vas a derivar con respecto a x, y esto fíjate que esto debe darte, al derivar con respecto a x, te va a dar 2x menos 4, ¿correcto? Eso debe ser igual a 2f de x con respecto a y, que es esto. Si yo derivo esto con respecto a y, me va a dar entonces 2xz menos 4 también. Entonces ya yo ahí puedo establecer de que se está cumpliendo. Y así voy, después agarro y derivo a la función z, es decir, esta con respecto a x, y debe cumplirse que eso debe ser igual a la derivada de la función x con respecto a z. ¿Ok? Una vez que yo veo que todo esto se cumplió, entonces puedo decir, bueno, la función es potencial, puedo proceder al siguiente cálculo. Ok, fíjate, aquí están, ¿ves? Derivé a la función x con respecto a y con respecto a x, después derivo a x con respecto y tiene que cumplirse estas igualdades para decir que la función es potencial. Ahora, ¿cómo sé yo si el campo es conservativo? Porque el rotacional tiene que ser igual a 0. Cuando hablamos de un campo conservativo es decir que conserva su energía en todas las direcciones. Por lo tanto, no hay rotación. Y finalmente, entonces me mandan a calcular la función potencial, que es esta función que está acá, que era la que habíamos visto anteriormente. Entonces, fíjate que primero partimos de la derivada de u,
Aquí tienes las funciones, ¿ok? En este caso, como estamos trabajando, vamos a trabajar primero con U, si yo integro esto de ambos lados, la derivada de esto me va a dar la función en X. Ahora, ¿quién es la función en X? Esta que está aquí, ¿verdad? Que es la que sustituimos acá. Esto que le está sumando aquí es una constante, como yo estoy derivando en estos momentos con respecto a X, lógicamente estas se hacen constantes Y y Z, y aparecen, en vez de aparecer Z, va a aparecer esta integral. Entonces esto te va a dar esta función. Después la derivada de la función con respecto a Y, ¿ok? Igualmente, en este caso, tengo la derivada. Recuerda que, por lo que habíamos visto, el teorema, estas funciones se igualan, ¿ok? Entonces ya yo tengo cuando voy a sacar la de Y, yo puedo decir que es igual a la derivada de la función en X. Entonces, básicamente lo que hicieron fue acá colocar, como estoy derivando con respecto a Y, igualo, ¿verdad? Me queda X cuadrado menos Y, que es Z, menos 2 veces XY cuadrado más X. Y fíjate que aquí, entonces, como estoy derivando con respecto a Y, esto se iguala. ¿Qué me va a permitir esto? Que a la final se cancelan estas igualdades y voy a obtener una función, en el caso de Z, que me va a permitir determinar que esa función depende única y exclusivamente de Z. Ok, entonces a la final yo puedo con esa función calcular cuánto vale la función potencial. Entonces ahí es donde yo puedo establecer que, bueno, la suma de estas tres funciones, ok, es una función potencial en base a los resultados. Sin embargo, esto más que todo es para que lo conozcan. Yo lo voy a evaluar nada más hasta gradiente o hasta rotacional, perdón. No se preocupen. Digamos, sí, no es tan fácil de ver, yo lo sé. Pero igual, tengo que enseñárselo porque es parte del contenido. Pero no se preocupen, no los voy a torturar con esto. Ni con ninguna otra cosa. No, pero esto, fíjate, esto básicamente, sobre todo en electrónica, se utiliza es para el efecto de ver hacia dónde se dirigen, por ejemplo, ciertos campos magnéticos. ¿Okay? Bueno, bueno, fíjate, esto es lo que correspondería entonces al primer tema, ¿ok? Sin embargo, como les dije, ahí lo voy a evaluar hasta rotacional, no se preocupen. Lo de la función potencial, si quieren aprender un poquito más, bueno, les recomiendo que vayan a este canal, al profesor Salva, un canal muy bueno, muy didáctico. ¿Okay? Y ahí pueden incluso ver las animaciones para que vean cómo se representa físicamente y bueno, creo que lo mínimo que puedo hacer es reconocerle su autoría al profesor, ¿no? Del material. Este, Fíjate, entonces voy a dejar uno, ok, ¿cómo dices? Sí, sí, yo el PowerPoint lo voy a subir, no te preocupes. Yo ahorita en lo que terminemos la clase, yo subo todo eso, los videos, el PowerPoint. Ok, ya, bienvenido, José. Mira, entonces voy a descansar 2 minuticos, ok. Me dan un chance para ir un momento al baño, y continuamos con el otro método que es Rubén Kutter. ¿Sí? Ya, 2 minutos nada más.
Estamos de regreso. Entonces voy a abrir la otra presentación, ¿okay? Para compartir. Veamos los otros dos métodos. Aunque lo consigo, ¿no están? Ok, estos números. Ok, el primero que vamos a ver entonces es el de Euler y seguimos con Ruben-Cotter. Fíjense, el método de Euler, estos son métodos iterativos que se utilizan para resolver ecuaciones diferenciales cuando, al igual que en el caso del método de Simpson y el método del trapecio, recuerden que lo utilizamos para resolver, sacar áreas bajo la curva en funciones que tenían cierta complejidad, ¿no? Y que no era tan fácil resolverla de manera por los métodos tradicionales. Igualmente, el método de Euler lo que hace es generar una cierta función que me permite a mí aproximarme de algún modo a la función objetivo, pero siempre va a existir allí un error, ¿no? Con relación a lo que sería el método analítico. ¿Okay? Entonces, para ello se utilizan lo que llamamos las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Okay? Entonces, fíjate, básicamente estos son métodos que utilizan como base principal la diferencia de pendientes, ¿no? Que vamos a tener con relación a la curva. Fíjate que tengo la función, en este caso la función principal, y entonces comienzo a trazar una línea pendiente que me permita irme aproximando hasta cierto punto a la curva. Sin embargo, en la medida que esta pendiente tiende a alejarse, eso va a ser el error. ¿Ok? Entonces, por eso dice acá, es un método numérico con iteraciones para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, ustedes vieron ecuaciones diferenciales en matemática 4 con valor inicial, valores iniciales. ¿Se acuerdan de eso? A continuación de la clase de... ¿Ah? ¿Sí lo vieron? ¿No se acuerdan? Ah, ok, bueno, simplemente, fíjense. Eh, aquí, bueno, aquí tienen una representación un poquito más detallada, ¿verdad? Fíjate, esta es la función y yo lo que hago es trazar una recta tangente, ok, donde yo entonces comienzo a través de las derivadas a tratar de aproximarme a lo que es la curva, ¿no? Por diferencia de derivada. Entonces, fíjate, aquí me dice que la derivada de la función es la diferencia de x sobre y. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Que es la pendiente, la derivada es la pendiente de la recta. Ahora, eso me va a dar a mí, esta evaluada en un punto, en este caso un punto cero, eso me va a dar a mí una ubicación para la función en x y y. ¿Okay? Es esto que está acá. ¿Ok? Ahora, si yo, ya va, ajá, fíjense, ya va para ver, luego me salté una, no. Ok, fíjense, si yo ya teniendo esta relación, que ya yo sé que la función con la variable x y y va a ser igual a esta derivada que está aquí, ¿verdad? Que viene siendo esta recta que viene aquí, este sector que está acá, que lo estoy evaluando. Fíjate que lo que hace básicamente es ir midiendo el error en la medida que yo me alejo del... Entonces, y sub 1, que es el valor que vamos a buscar para comenzar las iteraciones, va a ser igual
Al yo despejar de acá va a ser igual a la diferencia de x sub 1 menos x sub 0, es decir, el valor inicial menos el valor siguiente, multiplicado por la función que me dan en los valores x y y, o, evaluada en la función evaluada en las coordenadas x y y, menos y sub 0, que es el valor inicial, mejor dicho, más y sub 0, porque este pasa para allá sumando, que es el valor inicial. ¿Okay? Entonces, básicamente, es un método donde lo que vamos a calcular y sub 1 en función de las iteraciones. Ahora, esta diferencia que tenemos aquí, x1, x2, es lo que recuerden que en los métodos de Simpson y el trapecio se calculaba h, ¿cierto? Era la diferencia de x dividida entre n, ¿correcto? Bueno, esta diferencia en las x viene siendo h, que es multiplicada por la función evaluada en los valores iniciales, x sub 0 y y sub 0. Finalmente, fíjense, h viene siendo x final menos x inicial distribuida entre el número de pasos. Lo que pasa es que aquí lo que llamábamos divisiones en los métodos anteriores, aquí se les dice pasos, pero es lo mismo. Entonces, los valores en x se calculan como x sub i, que va a ser un valor dado, va a ser igual siempre el valor inicial más i por h, es decir, i es el valor sucesivo. En este caso tenemos, recuerden que i es un contador, puede ser 1, 2, 3, 4, dependiendo del número de divisiones que le den. Si tenemos 5 divisiones, lógicamente i será igual a 5. Entonces, fíjense, lo primero que hacemos es determinar el valor de h y simplemente se va tomando para calcular Y1, Y2, Y3, que van a ser las imágenes. Es decir, nos venimos a la recta. Yo lo que hago básicamente cuando voy asignándole cada pedacito de esta diferencia, simplemente es aproximarme un poco más a la recta, pero siempre va a haber un error. ¿Por qué? Porque tanto X como Y me van a dar una imagen aquí. ¿Okay? Al yo tener una imagen acá, en el cruce de esta curva, yo puedo decir que tengo un valor de la función. Eso es lo que hace este método. Entonces, fíjate, lo primero que hay que hacer entonces para hacer esto es despejar la diferencial de y con respecto a x de la ecuación, en caso que sea necesario, a veces se la dan directa. Y una vez que hacemos esto, que tenemos separadas las funciones, entonces vamos a partir de los valores iniciales, vamos a aplicar el método iterativo. Ok, fíjense, aquí hay un ejemplo. Esta es la función que me dan. Ok, diferencial de y más diferencial de x más x cuadrado menos y igual 0. Estos son los valores iniciales. Aquí me dicen que y, cuando, recuerden que esto es una función y de x igual 1, es decir, aquí lo que me están diciendo es que cuando y vale 0, cuando x vale 0, y va a valer 1. Pero ahora yo quiero saber, dentro de los contadores del 1 al 5, cuánto va a valer la función cuando x vale 1, que es mi primer contador. Entonces, para ello, lo que hago es que primero saco h, ¿verdad? Fíjate que los valores iniciales son cuando x es 0, y va a valer 1. Entonces voy a ir de xf, que es y, que es la función evaluada en f, menos 0. Entonces 1 menos 0, 0, y lo divido entre el número de pasos o divisiones que le quiero asignar. ¿Ok? Para obtener, entonces, en este caso, el número de pasos. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Ah? Ok. Después viene este segundo paso, que se despeja la derivada de y con respecto a x. Fíjate, generalmente la derivada de y con respecto a x, como toda ecuación diferencial, va a tener una función que va a ser x, va a estar en función de x y y. Ahora, fíjate que aquí simplemente, como esto es igual a la función, básicamente lo que hago es pasar para allá, me queda menos x cuadrado más y, o sea, cambian los signos. ¿Está claro hasta ahí? Ok, ese es el segundo paso. Siempre hay que dejar esto solo, pero recordando que esto va a ser igual realmente a la función de, esto es función de x y y. Ok, fíjate.
Aquí donde viene el método. Ya teniendo la función, ¿verdad? Que es esta, X y Y, simplemente yo lo que hago es sustituir los valores. ¿Ok? Fíjate que entonces me va a quedar fxy0, es decir, yo obtengo, sustituyo mis valores iniciales, que en este caso son 0 y 1, aquí en la función, y esto me va a dar un resultado inicial, que esta va a ser mi y sub 0, ¿ok? Es esta que está aquí. Y x sub 0 ya me la da el problema que me lo está dando aquí. Cuando x vale 0, y vale 1. ¿Ok? Ay, perdón. Cuando x vale 0, y vale 1. Entonces, básicamente, ya se me perdió aquí la... No, ay, ya va. Ok. A ver. Sí. Ajá. Que ambos son y. Ah, no, no, lo que pasa es que esta es otra evaluación. O sea, fíjate, esto es, acuérdate que la función aquí te está dando un valor inicial, ¿no? Por eso se llaman valores iniciales, porque son los que te dan. Cuando este resultado x igual 0, cuando x vale 0, aquí lo que te está diciendo que y es igual a 1, pero después te dan otro valor de x y te piden identificar cuánto es y sub 1, que es lo que vamos a calcular. Entonces, esto, fíjate, esto se emplea, entonces esto, tenemos la función menos x sub 0, y sub 0. En este caso, como son los valores iniciales, donde va x sustituyo por 0 y donde va y sustituyo por 1. Y esto me va a dar y sub 0, que viene siendo este valor que está aquí, ¿verdad? Recuerden que esta función generalmente lo que expresa es el valor de y. Y esa está relacionada a x sub 0. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta allí? Ok. De ahí en adelante, fíjate que al igual que hacíamos en el método de Simpson y de trapecio, como ya tenemos el valor de lo que vale cada división, lo que vamos a irle sumando a esta y, ¿ok? Le vamos a ir sumando al valor x, mejor dicho, perdón, al valor x le vamos a ir sumando esta fracción que está aquí. Y donde va y la vamos a ir sustituyendo por el valor que me da aquí en la iteración. Entonces ahí es donde se crea el método iterativo. Entonces fíjate, volvemos a sustituir en la función. Tenemos x, en este caso x1, que es 0,2, más y sub 1, que es 1.2. ¿Por qué? ¿De dónde viene 1.2? Porque se suma esta y con x sub 1. ¿Ok? De 1 para 0.2. Acuérdate que esto le está afectando tanto a x como a y. ¿Ok? Este paso. La función es doble. ¿Ok? ¿Se entiende? Ok, fíjate, entonces aquí tenemos, incluso lo puedes ver acá, fíjate, aquí está mejor representado, para que no haya confusión. Tengo y sub 0, ¿verdad? Que en este caso es 1, es mi valor inicial, ¿correcto? ¿Sí? Más h por la función. H tiene el paso de la función, es decir, 0,2, por la función evaluada en 0,2, que es x, y 1. ¿Ok? Aquí lo que hicieron fue simplemente sustituir los valores de x y y, es decir, evaluar la función en los valores iniciales, x sub 0 y y sub 0. X vale 0, ¿ok? Y 1, o sea, aquí está el valor, de hecho, este es el resultado, ¿ok? Y me da 1,2, ¿lo ves? Ahora, ese 1,2 va a ser mi nuevo valor de y es el que voy a sustituir entonces en la siguiente iteración. Ahora, lógicamente, aquí en la siguiente iteración yo evalúo en x con el número del paso y a y lo evalúo con esto. Tengo 1,6. Ahora, como esto ya es el resultado de mi evaluación, lo sustituyo aquí. Entonces me da y1, que es 1,2 más hf, en este caso h es 0,2, ¿verdad? Que sigue siendo el valor constante del paso. Fíjate que
aquí se mantiene el valor constante, ¿no? Que es H. Y se le suma 1,6 y así sucesivamente. Entonces, ahora mi recomendación es, una vez que se les dé la ecuación diferencial, la despejan, hagan una tablita de Excel para que corran los valores. Es mucho más fácil. Porque ¿cuál es la idea con esto, muchachos? Fíjate. Esto, este es el caso de la derivada de y cuando y vale 1, es decir, como si yo derivara la función y la evalúo en 1, ¿no? Que es la que aparece acá. ¿Ok? Pero recuerden que esto cuando... Ya va. Pasó, que no... Ok. Recuerden que esto, la derivada, es como que yo dijera derivada de y con respecto a x en 1, evaluada. Entonces esto me da 2,21. Pero fíjate, si yo saco por el método analítico, lo que pusieron fue la solución, pero la idea de aplicar esto es cuando esto se pone muy cuesta arriba para sacarlo analíticamente. Sin embargo, lo resolvieron y ellos evalúan en 1. Fíjate que lo que me está dando es 2,2817 y con el método anterior me da 2,21140. Ahora, ¿qué es lo que se hace finalmente? Se obtiene el error, es decir, el valor calculado menos el valor real entre el valor calculado. ¿Okay? El error fue de 2,96. En otras palabras, yo lo que voy a hacer, yo les voy a dar una ecuación diferencial sencilla que ustedes la puedan resolver, ¿verdad? Y me van a comparar entonces con la aplicación del método, los valores iniciales, y con la aplicación del método analítico. ¿Ok? Me van a comparar cuál es el error cometido entre los dos métodos. Pero eso es el método de Ruben-Cotter, realmente. O sea, no tiene, perdón, de Euler. Este es el método de Euler. Esto no tiene mayor complicación. Y el método que vamos a ver a continuación, que es Ruben-Cotter, es muy parecido, solo que trabaja con otra fórmula. Ok, Ruben-Cotter básicamente, como les dije, es muy parecido, se parte de unos valores iniciales, solo que los pasos aquí se les llama Q y K1. Ahora, ¿quiénes? Fíjate que básicamente tengo, es una extensión de lo que viene, representa Y0 y X0. Aquí lo que va a variar es que vamos a trabajar con unos coeficientes que se llaman K1 y Q1, perdón, K1 y K2. ¿Okay? Entonces K1 viene dado por los valores iniciales de la función X y Y sub I, mientras que K2 básicamente lo que hacen es que el valor X se le suma Q por el valor de Q por el paso y el valor Y se le suma también el valor Q multiplicado por la expresión K1 por el paso. Ahora, para yo calcular a Q, simplemente, fíjense que lo que hago es hacer una relación entre estos dos coeficientes que son A1 y A2. Ahora, ¿quiénes son A1 y A2? Los coeficientes que van a acompañar en este caso en este caso, a la ecuación diferencial. O pues, también, si lo hacen por el método de G1, generalmente se utilizan estos valores medios. Fíjense, entonces, al momento de calcular, lo primero que tenemos que estar claro quién es K1. K1 es la función evaluada en X y Y sub I, los valores iniciales. Y K2 va a ser simplemente, una vez que yo tengo K1, ¿okay? A eso le voy a sumar el paso de H y lo voy a multiplicar, le voy a sumar el valor inicial. O sea, esto es como ¿se acuerdan cuando vimos el método de Simpson? Que íbamos sumando por fracción, la pendiente. Ajá, muy parecido a eso. Entonces, fíjate,
Cuando vamos a calcular, ¿verdad? Tenemos y sub i, que es el contador más 1, es decir, yo comienzo en 1 y le voy sumando, es lo que me está indicando aquí. Y aquí lo que voy a hacer es que, entonces, al valor inicial de i le voy a sumar la mitad del paso, es decir, como que le voy sumando la mitad de la fracción, ¿ok? De K1 más K2, y así voy sucesivamente. ¿Ok? Ya va. Fíjense aquí, vamos a ir al ejercicio para que lo vean de manera un poco más clara. Ok, fíjense. Dice, la ecuación diferencial de y con respecto a x, esta es mi función, x por la raíz cuadrada de y. Y estos son mis valores iniciales. Y1 igual, y de 1 es igual a 4. Es decir, cuando x vale 1, y va a valer 4. Entonces me piden que calcule, que aplique el método de Runge-Kutta, de segundo orden, para aproximar la función evaluada en y igual a 1.6, usando una variación de 2. Entonces, fíjense, mis valores iniciales, ¿verdad? K1 va a ser la función evaluada en estos valores, 1 y 4. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Está claro? Ok. Después me toca calcular K2. ¿Quién va a ser K2? K2 va a ser, entonces, mi valor inicial, x sub 0, en este caso es 1, sumado al paso, que ya me lo están dando, que es 0,2, coma, mi valor inicial en y, que es 4, ¿ok? Sumado al valor que obtuve de K1, que lo obtengo de aquí, en este caso es 2, multiplicado por h, ¿ok? Que también lo obtengo, que es 0,2. Entonces, cuando yo hago esta operación, obtengo mi K2. Ahora, Y1, que es mi incógnita, ¿cómo lo obtengo? Bueno, con esta fórmula que les presenté aquí, ¿verdad? Y sub i es y sub 0 más a sub 1 por K1 más a sub 2 por K2 por h. Ahora, fíjense, y sub 0, ¿verdad? Y sub, más h medio. Ahora, este h medio, ¿de dónde proviene? Esto viene porque como le estoy sumando una fracción, o sea, prácticamente estoy sumando la mitad de uno más el otro, entonces me va a dar 0,2 entre 2, más los valores K1 y K2. ¿Ok? Estos valores, estas A que aparecen acá, perdón, ya. Estos valores de A generalmente tienden a estar representados por 1. ¿Ok? Esto es un valor simplemente que acompaña a la variable K, pero por lo general son iguales a 1. ¿Lo ven? Por eso no aparece acá. Este H medio es porque le estoy sumando a cada uno le estoy sumando la mitad, entonces esto sale como un factor común. Y ahí obtengo Y1. Al obtener Y1, vuelvo a repetir la operación, ¿ok? Ya aquí obtengo, fíjate que tengo a 5,0163 y vuelvo a repetir la operación y obtengo a Y2 y así sucesivamente hasta que llego a Y5. ¿Ok? Y sub 3, fíjense que es un método iterativo. Prácticamente lo que hacen es, una vez que calculan uno, se sustituye en el otro. ¿Ok? Entonces, estas son las de segundo orden. Y entonces, fíjense, una vez que las iteraciones van a ir variando en la medida que iba cambiando, lógicamente. Tercera iteración. En el caso de Runge-Kutta, ustedes se van a conseguir, al igual que en el caso del método de Simpson, que hay autores que trabajan con un medio, otros trabajan con un tercio. ¿Ok? Pero esto simplemente no es más que lo que utilizan los autores para definir los espacios entre los cuales quieren dividir la expresión.
pero pueden trabajar con un medio o con un tercio, es indiferente. Fíjate, todo esto son las iteraciones que van variando, ¿verdad? Y esto básicamente, fíjense, esto es el mismo ejercicio, pero fue evaluado a través de el resultado analítico, ¿ok? Cuando llegas de 1 a 6 divisiones, esto lo hicieron en base a 6 divisiones, te da 5,71 y aquí pueden ir viendo cómo van variando los métodos de G1, de Raston y con el punto medio. Sin embargo, aquí vamos a utilizar más que todo es el método de G1, no nos vamos a meter con los otros. Ok, y fíjense, entonces, básicamente lo que vamos obteniendo son secciones de pendiente que lo que se van es acercando cada vez más a la curva. ¿Okay? Entonces, este es el mismo método Rugen-Kutta, pero ya esto es lo que llamamos método de cuarto orden, que esto trabaja con un cesto. Y aquí lo que hacen es simplemente que van determinando quién es K1, K2, K3, y finalmente solo multiplican por el valor del paso. ¿Ok? Y estas son las fórmulas para determinar cada uno de los coeficientes. Este es mucho más sencillo, el de cuarto orden. Si les quieren utilizar este, perfecto. Los voy a dejar que decidan con cuál quieren trabajar, si con el que vimos anteriormente, que es el de segundo orden, o el de cuarto. Pero el de cuarto orden básicamente es una iteración mucho más directa, incluso. Okay, aquí tienen el ejemplo. Okay, y es lo mismo, fíjense, vamos determinando, primero sustituyo, saco mi K1, K1, fíjate que aquí me da K2, K3, K4, y llego a Y sub 1, que lógicamente necesito sacar por cada uno de estos, quién es K1, K2, K3. Este Y sub 1, que esta H, es el que me va a servir en este caso, de insumo para volver a calcular, en este caso, la iteración 2 o la iteración 1. ¿Por qué? Porque este sería ahora Y mi valor X, porque el que obtuve, en este caso X me da 1, ¿verdad? El que voy a sustituir nuevamente acá en la expresión para poderle dar continuidad al cálculo. Ok, fíjense. Aquí entonces tengo X1, Y1. Aquí se está trabajando con esta expresión que está aquí, ¿verdad? X1 será X sub 0 más H, que es el paso, que es la que voy a utilizar ahora, con esta H o esta Y que está aquí. ¿Ok? Y vuelvo a repetir hasta llegar, en este caso, aquí lo hicieron para 3 iteraciones. ¿Ok? Bueno, la ventaja de este método es que ustedes pueden seleccionar también cuál es la cantidad de iteraciones que desean utilizar. Yo no les voy a imponer. Se recomienda que se haga con 4 para que tengan un valor representativo. Pero como es un método tipo numérico, ¿okay? Ustedes deben también establecer por un mínimo por lo menos de 3 iteraciones, de manera que ustedes puedan tener cómo comparar el error. Porque ustedes tienen que resolver la ecuación diferencial de manera analítica y lo resuelven a través, y entonces ven cuál es por los valores iniciales, cuál es la diferencia del resultado que tienen entre el cálculo inicial y el cálculo analítico. ¿Sí? Entonces, fíjate, aquí podemos ir viendo cómo va variando el valor. Y fíjate que en la última iteración, ellos aquí en el de cuarto orden, utilizaron el de hasta 3 iteraciones, que está bien. Porque fíjate que ya ahí se aproximaron muchísimo al resultado de la analítica, ¿lo ven? Entonces, bueno, no sé con cuál quieren trabajar, si con el de cuarto orden, el de segundo orden, cuál les parece más amigable. Yo les recomiendo que trabajen con el de cuarto orden. Sí, les recomiendo eso. Bueno, muchachos, miren, esto ya es lo que quedaba por darles, ¿verdad? De verdad, de verdad un placer haberles dado clases. Espero que salgan bien ahorita ya al cierre de este semestre. Y bueno, ya solo me queda ponerme a la orden de cualquier duda que tengan, por favor, a través del WhatsApp, a través de la plataforma Saya. Ok, mañana más tardar le debo entonces estar montando los ejercicios con relación a esto.
No se preocupen, no les voy a poner función potencial. Ya bastante el trauma que tienen con Lagrange, como dicen. Este, pero sí, sí es importante que repasen un poquito, les recomiendo la parte de ecuaciones diferenciales. ¿Ok? ¿Cuál? ¿Mi teorema de qué? Ah, el de Schwarz. Ah, no, no, que el de Schwarz es para potencial. No, tranquilo, no te preocupes. Mira, entonces, bueno, lo dejo, muchachos. Gracias por la asistencia. Tengo que retirarme porque tengo que hacer otras cosas. Y bueno, espero que les haya sido de utilidad la clase final. Ok, dale, no, no, eso lo monto ahora. Cuente con eso. Bueno, gracias. Chao, hasta luego. Ah, gracias. De tener